Vamos a estudiar ahora la palabra del Señor. Vamos a reflexionar. Les había dejado una tarea la semana pasada. ¿Cuántos hicieron la tarea de la semana pasada? A ver, Gloria Estela, cuéntenos qué estudió, qué en la reflexión que tuvo durante esta semana, qué encontró de parte del Señor para edificar su vida. Para edificar nuestra vida. El pastor nos había dejado una tarea que dice sobrellevar las cargas los unos y de los otros. Esta es para que se cumpla así la ley de Cristo. Cristo nos enseñó el amor. La primera iglesia que nosotros como familia debemos edificar es nuestra familia, todos, unos con otros. Encontramos que hoy en día la historia, el hombre aparentemente evoluciona, pero uno voltea a mirar y es muy poquita la evolución. Aún el hombre sigue cultivando la envidia, el odio, los celos. Miramos que en las familias, en muchas familias, encontramos estas cosas, como la poca ayuda. Hay mucha hipocresía aún en las familias. A veces el hermano cuando triunfa, no falta el hermano que no quiere la victoria del hermano, y es muy poca la evolución, y nosotros como cristianos a veces como que también nos tocan esas cosas y tenemos que tener cuidado, porque la primera iglesia es nuestra familia. Amén. Muy bien, ¿alguien más? Hermana Marta Isaura. ¿Qué características tienen los hijos de Dios? Y en la Biblia encontramos que no somos ya los que hemos recibido a Cristo, no somos engendrados de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de la voluntad de Dios. Por tanto, así nos podemos llamar, ya teniendo el ADN del Señor, ya nos podemos llamar hijos de Dios. Amén. Entonces, no es hijo de Dios simplemente por haber nacido, ni por haber nacido en un hogar cristiano. Usted es hijo de Dios. Usted es una criatura creada por Dios. O sea, todos somos ¿qué? Criaturas creadas por Dios. Pero ¿quién es hijo? De acuerdo a Juan 1:12, hijo es aquel que ha creído en Él y le recibe como Señor y Salvador. Estos son entonces ¿qué? Hijos de Dios. Todo aquel que ha creído en Él y le ha recibido como Señor y Salvador. Ahí viene a ser hijo de Dios. De lo contrario es una criatura creada por Dios. ¿Alguien más dentro de la tarea de esperanza? 26-28, soy parte de una familia de la fe, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. En Gálatas 6:9, hacer el bien a todos. Entonces yo digo que en el momento que nosotros seguimos al Señor y queremos vivir con Él, entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros también somos pecadores, y si vemos un pecado en otra persona, nosotros no somos quienes para juzgarlos. Lo único que tenemos que hacer es estar con ellos, darles buenos consejos, porque nosotros también podemos pecar. Entonces Dios no quiere que nosotros seamos los que juzguemos a los demás. Por el hecho que seamos cristianos, no tenemos ningún derecho a juzgar a nadie, porque el único que nos puede juzgar es Dios, ya que todos somos pecadores. Pero sí ayudarlos, como podamos ayudarlos. Muy bien. No olvidemos eso, no tenemos el derecho de juzgar a nadie, por malos que sean. ¿Por qué razón? Porque todos somos pecadores. Antes de juzgar al otro, dice, quita primero la viga que está en tu ojo, antes de quitar la paja del ojo de tu hermano. O sea que nuestro prójimo tiene una paja y nosotros tenemos ¿qué? Una viga. Entonces, antes de quitar esa paja, tenemos que quitarnos la viga. El que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra, y ninguno la arrojó. ¿Por qué? Porque ninguno estaba libre de pecado. El que juzga es Dios, y la autoridad de juzgar Dios la delegó en su Hijo Jesucristo, no en nosotros. Así que nosotros estamos para exhortar, y recuerden que exhortar es consolar, es apoyar, es ayudar.
Entonces estamos es para ayudar al caído a levantarse. Es que si la embarramos, entonces busquemos quien nos apoye, con quien caminar juntos en la búsqueda del Señor para restaurar nuestra vida. Muy bien, vamos a estudiar en esta mañana acerca de la Biblia. Y vamos a mirar algunas cosas de la Biblia. Lo primero que quiero decirles, porque algunos dicen, no, es que la Biblia es escrita por hombres. Sí. La Biblia fue escrita tiene dos autores, un autor humano y un autor divino. En los autores humanos fue escrita más o menos por unas 40 personas, 40 hombres, entre ellos reyes, campesinos, pescadores, cobradores de impuestos, maestros religiosos, médicos. O sea, sí hay un autor ¿qué? Humano, más o menos 40 autores. Fue escrita por más o menos 40 autores en un periodo de 1600 años. O sea que entre el primer libro y el último hay más o menos 1600 años en cuanto al proceso. Pero aparte de eso, tiene un autor que es divino, o sea, que inspiró la escritura, y ese es Dios. Dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué? Toda escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios le dio el mensaje y el hombre, ¿qué? Escribió. Le dice Dios a Moisés, escribe esto que ves. Y Moisés escribió. Le dijo a Abacú, escribe la visión. Y Abacú escribió la visión. Entonces, autor humano, el que escribe, pero Dios le dio, ¿qué? El mensaje. Ahora, no fue que Dios le dijo, escriba, mañana a las 7 de la mañana va a ocurrir esto. No, le dio el mensaje y él en sus palabras, ¿qué? Escribió. Entonces fue de esa manera. Entonces si alguien le dice, no, es que la Biblia fue escrita por hombres, dígale, sí, claro. Porque Dios no vino a echar lápiz, ni ahora a sacar computadora o teléfono y hacerle. No, fue escrita por hombres, el mensaje que Dios les dio para toda la humanidad. Entonces vamos a estudiar acerca de la palabra del Señor y cómo puedo aprender de Dios y su voluntad. Salmo 119, versículos 12 al 16, del Salmo 119. Miren en el Salmo 119 allí en sus Biblias. ¿Cómo puedo aprender de Dios y su voluntad? Salmo 119, versículos 12 al 16. El que lo tenga puede leer y buscamos cómo puedo aprender de Dios y su voluntad. ¿Lo tienes? Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Mis labios han contado todas las sentencias de tu boca. Yo encuentro la alegría en cumplir tus decretos, más que en todas las riquezas. Quiero meditar en tus preceptos y tener los ojos fijos en tus sendas. En tus decretos encuentro mis delicias, no olvido tu palabra. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo puedes aprender de Dios y su voluntad de acuerdo a ese pasaje? Como un común denominador, lo que uno debe aprender es que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra, no como queremos, no lo que deseamos, sino pedirle muy humildemente a que se haga siempre en todos los actos de nuestras vidas su voluntad. Muy bien. ¿Cómo puedo aprender de Dios y su voluntad? ¿Alguien más quiere aportar sobre esto? Es muy interesante el Salmo 119, todo el Salmo 119 es el capítulo más largo que tiene la Biblia y todo habla de la palabra de Dios. Y allí está hablando de que le enseñe, el salmista está diciendo, enséñame tus estatutos, enséñame tu ley. O sea, la manera de conocer ¿qué? La voluntad de Dios. Gloria Estela. Sí,
Sí, este salmo, el 119, es como la escuela que nos forma para venir a la presencia de Dios. Pero nosotros generalmente como que digamos, los sentimientos y las emociones nos ganan. Cuando tenemos un problema, digamos, económico, el banco, la persona que más rápido tenga plata y nos pueda prestar, pero nunca acudimos y doblamos las rodillas y decimos, Señor, necesito de tu provisión, por decir algo, ¿no? Eso es algo muy interesante. ¿A quién acudimos primero de todas las cosas? Sería bueno que reflexionáramos sobre ello. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué debo hacer con la palabra de Dios y cuál será el resultado? ¿Qué debo hacer con la palabra de Dios y cuál será el resultado? Deuteronomio 17:19. Miren en su Biblia, Deuteronomio 17:19. Está al comienzo de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o sea, es el quinto libro allí en la Biblia. Deuteronomio 17:19. ¿Qué debo hacer con la palabra de Dios y cuál será el resultado? Alcira. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, ¿cuál es en cuanto a la palabra de Dios, qué es lo que debes hacer con esa palabra y cuál va a ser el resultado? Los días la palabra de Dios, para poder ver los resultados. ¿Y cuál es el resultado de leer la palabra de Dios cada día? ¿Qué es lo que dice como resultado? ¿Para ponerlos qué? Por obra. Y si los pones por obra, entonces haremos ¿qué? Lo que decía mi hermano, la voluntad del Señor. Este es un consejo que se le da a un rey, y a ese rey le dicen, mire, usted debe ¿qué? Hacerse una copia. Si lee el versículo anterior, dice, hágase una copia del libro de esta ley y léala todos los días, y entonces así conoceremos la voluntad del Señor. Seguramente que Salomón no la leyó ni una letra, porque hizo todo lo contrario al consejo de Dios. Ese es el problema, y no solamente él. El problema es nosotros. Por eso Jesús dijo allí en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es interesante que los judíos tenían que leer la Biblia por lo menos 3 veces en el día, por lo menos 3 veces diarias. Y sin embargo, ¿qué les dice Jesús a esos que están leyendo la Biblia? Escudriñen las escrituras, porque en ellas ustedes creen que está la vida eterna. Y esas escrituras hablan de mí. ¿Y qué hicieron ellos con Jesús? Lo crucificaron. ¿Por qué? Porque leyeron, pero no aplicaron, pero no estudiaron. Y lo mismo nos está pasando en el día de hoy. Tenemos la escritura, y ahí está la voluntad de Dios, pero hacemos la nuestra. Hacemos la de nosotros y dejamos a Dios de lado. Entonces, literal, y otra muy diferente, leerla espiritualmente. Ujú. Y para eso tenemos que pedir discernimiento al Espíritu Santo. amén. Muy bien. Tercera pregunta, ¿a qué se refería Jesús al decir que la palabra de Dios es alimento? Mateo 4:4. ¿A qué se refería Jesús? Allí en Mateo 4:4, cuando dijo que la palabra es alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Ujú. Entonces, ¿a qué se refería él cuando
dijo que esa palabra era alimento. ¿Por qué es alimento para nosotros? La comida, lo que nos hace crecer, desarrollarnos físicamente, pero el verdadero alimento es el del alma, el del espíritu, que es la palabra de Dios como tal, aplicado a nuestras vidas. Así como el cuerpo necesita del pan material, pero resulta que, ¿qué está diciendo el Señor? No solo de pan usted puede vivir. ¿Por qué? Porque es que usted no solamente es materia. Con el pan material alimenta ¿qué? Su cuerpo, su parte física, pero también necesita pan espiritual, que es la palabra de Dios, o sea, para alimentar su espíritu, su vida espiritual, para conocer de Dios, para que pueda usted cumplir ese primer mandamiento, que ¿cuál es? Amar a Dios, ¿qué? Sobre todas las cosas. Pero ¿puede usted amar lo que no conoce? ¿No? Me estaba viendo un programa donde por internet se escribían una parejita, y entonces ella le mandaba mensajes y él le devolvía mensajes, y así ya llevaban 3 años de relación por internet. Y entonces, y mándame una foto, y se mandaron una foto, y ella era una rubia preciosa, alta, bueno, tremenda figura, parecía modelo. Unos tipos que tienen un programa van investigando quiénes son los que estaban comunicándose, y entonces fueron donde el muchacho y le dijeron, pero ¿la conoces? ¿Ya hablaste con ella? No, no hemos hablado, no, solamente nos comunicamos y ya llevamos 3 años de relación, estoy muy enamorado, que tal cosa, y quiero conocerla porque quiero proponerle matrimonio. Y entonces fueron a buscar la muchacha. Y cuando fueron a buscar la muchacha, entonces no encontraban, y ¿quién mandó esto? Y entonces comenzaron a investigar, a hacerle seguimiento por redes, y al fin encontraron la muchacha. Y la muchacha, esta parecía modelo, 90, 60, 90. Y la que apareció era una señora, doña bastante, como dijo alguien, bien robusta, bajita, su piel negra, casi parecía azul, y su cabello no era largo, rubio, sino afro, pelo quieto. Y ella le dijo, no, es que a mí me daba pena mandar mi foto. Y, o sea, 3 años comunicándose, o sea, y supuestamente estaba, pero apenas la vio, yo no, que ni siquiera la quería saludar ni nada de eso. Entonces, uno no puede enamorarse de lo que no conoce. Y para amar a Dios sobre todas las cosas, usted debe conocer a Dios. Y para conocer a Dios, ¿a dónde hay que ir? A la palabra. Entonces, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. ¿Qué rol cumple la palabra de Dios en la vida del discípulo de Cristo? ¿Qué rol cumple la palabra de Dios en la vida del discípulo? Juan 8:31. Juan 8:31. ¿Cuál es el rol que cumple la palabra de Dios en el discípulo de Cristo? Juan 8:31. ¿Alguien que no haya leído? Mireya. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cómo se conoce un discípulo del Señor? ¿Cómo vive ese discípulo del Señor? ¿Cómo es discípulo del Señor? Si permanecemos en la palabra, si la practicamos y la creemos. Si permanecemos en la palabra, si la practicamos, si la creemos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Que es de acuerdo a qué? A su palabra. Entonces no es de acuerdo a lo que a usted le parece, no es de acuerdo a lo que a mí me parece, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Es de acuerdo a su palabra. Muy bien, ahora, ¿de quién hablan las Escrituras? Juan 5:39.
las escrituras, esa Biblia que usted tiene, ¿de quién es que habla? Lorena. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan en las escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, la pregunta es, ¿de quién hablan las escrituras? De Dios y la vida eterna en Él. ¿La vida qué? Eterna en Él. La vida eterna en Dios, pero particularmente, ¿de quién? Pero está Dios, pero ¿quién está hablando allí? Jesús. Jesús. Jesucristo está hablando. ¿Y entonces qué está diciendo Jesús? Está diciendo que las escrituras hablan ¿de quién? De Él. Entonces, esa Biblia que usted tiene en sus manos, ¿de quién habla? De Jesús. Jesucristo es el personaje central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el personaje central de las escrituras. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Todas las cosas en el mundo subsisten por Él. Juan 1:3 dice que todo fue hecho por Él y por medio de Él. En Filipenses 1:11 dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Y es para que creamos en Él, para que le adoremos y para que tengamos en Él ¿qué? Vida eterna. Entonces, por eso de Él es que hablan las escrituras. Vamos a entonces, para memorizar durante esta semana, Juan 8:31. Ese es el texto que ustedes deben memorizar, y dejamos la tarea para el próximo domingo. Para la próxima semana les dejamos la tarea. Entonces, mis hermanos, no se les olvide Juan 8:31. ¿Qué es lo que dice Juan 8:31? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay sillas. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Entonces, ese es el texto para memorizar para la próxima semana. Entonces, ahora la tarea. Sí, señora. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor y un discípulo? La diferencia entre un servidor y un discípulo, ¿en qué sentido? ¿Usted cómo se cree, servidor o discípulo? Discípulo. Porque es que el discípulo sirve, y a veces el que sirve no es discípulo. Hay pastores que no han nacido de nuevo. Hay gente que echa fuera demonios y van a terminar en el infierno. Está en la Biblia. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es por venir a la iglesia, no es por tener un cargo en la iglesia, no es por servir en la iglesia que usted se salva. Usted se salva si ha puesto toda su fe en Jesucristo y le ha recibido como único y suficiente Salvador de su vida. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Que le sirvamos. Si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es un letrero que me vi en un bus, en la parte de atrás cuando iba a bajar, decía, si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Estamos es para servir. Jesucristo nos dio el ejemplo de una vida ¿de qué? De servicio. Pero Él no mandó a que fuéramos servidores, sino dijo, vayan y hagan discípulos. O sea, Él quiere que seamos ¿qué? Discípulos, y discípulos responsables de Él. Muy bien, lunes. Le invitamos para que el lunes usted lea Deuteronomio capítulo 5, versículo 31 y haga esta reflexión.
¿con qué propósito Dios reveló su palabra? ¿Con qué propósito Dios reveló su palabra? Para el lunes, Deuteronomio 5:31. Ahora, usted lo que puede hacer, si no alcanza a ver o algo, o no alcanza a copiar muy rápido, puede coger su teléfono y tomarle una foto, y entonces durante la semana lo reflexiona. Entonces, Deuteronomio 5:31. ¿Con qué propósito reveló Dios su palabra? Martes, Juan 24:44. Juan 24:44. Ahora, no es que solamente va a leer este versículo el lunes y ya no más. No, si quiere leer la Biblia en un año, le hace 3 capítulos diarios y 5 el domingo. Y entonces leerá la Biblia en un año. Pero en su devocional, en lo que usted está leyendo, entonces, ¿qué debe hacer? Tome este texto y reflexione en él. Juan 24:44. ¿Qué puedo encontrar en las Escrituras? ¿Qué puedo encontrar en las Escrituras? Juan 24:44. Para el miércoles, Hechos 17:11. Hechos 17:11. ¿Cada cuándo debo escudriñar las Escrituras? ¿Cuándo debe escudriñar las Escrituras? ¿Cada cuánto? No sería cada cuándo, sino cada cuánto debe ¿qué? Escudriñar las Escrituras. Hechos 17:11. Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Por qué necesito acercarme a la palabra de Dios? Ahora, no quiero que el domingo solamente respondan dos o tres personas, sino que todos. Trabajo para 7 días y entonces durante los 7 días usted reflexiona en estos textos y viene el domingo y nos comparte qué aprendió, qué conoció, qué buscó de la palabra. Para el viernes, 2 de Timoteo 3:16 y 17. ¿Cuáles son las características de la Biblia? Este me encanta, este es 2 de Timoteo 3:16 al 17. ¿Cuáles son las características de la Biblia? Para el sábado, Hebreos 4:12. ¿Qué efecto tendrá en mí la palabra de Dios? ¿Qué efecto tendrá en mí la palabra de Dios? Y para el domingo, 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. ¿Cómo me ayuda la Biblia en mi camino como cristiano? ¿Cómo me ayuda la Biblia en mi caminar como cristiano? ¿Podrá haber un cristiano sin conocer la palabra de Dios? ¿Sin vivir esa palabra? Se podrá llamar cristiano, pero no será cristiano. Porque para eso hay que leer y vivir la palabra del Señor. Quiero recomendarles algo para que les sirva en estos días y durante toda su vida. La manera de asirse de la palabra de Dios. ¿Cómo asirse de la palabra de Dios? Con su mano, para que lo recuerde siempre. Entonces, aquí en este dedo, oír. Romanos 10:17. Oír. Cuando usted mire su dedo, oír. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, oír. Con el índice, leer. O sea, hay que oír la palabra de Dios, pero también hay que leer. Deuteronomio 17:19, que leíamos ahora. Y la leerá, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Entonces, oír, leer, estudiar, el dedo de en medio, estudiar, porque hay que estudiar ¿qué? La palabra del Señor. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5.
de Proverbios 2, 1 al 5. Dice, hijo mío, si escudriñares como a tesoros, o sea, esta palabra, ¿la qué? La escudriñares como a tesoros, o sea, escudriñar es estudiar, es buscar, tratar de encontrar. Dice, la buscar es como a tesoros. El que está buscando tesoros, ¿qué hace? Es minucioso, se mete dentro de la cueva y golpea hasta que busca la joya preciosa. Entonces, oír, leer, estudiar, memorizar, con su dedo anular, memorizar. ¿Por qué razón? Porque tenemos que memorizar la palabra. Porque usted no siempre va a andar con una Biblia debajo del brazo. Ahí en el trabajo usted no puede tener la Biblia debajo del brazo ahí para... Se le ocurre algo y entonces busco en la palabra. Una de las cosas que la tecnología hoy está haciendo es que nos está haciendo perder la memoria. Porque como todo ahora lo tenemos es en el teléfono, en el computador. Entonces 2x2, 4 le hacían a uno, lo obligaban a aprenderse las tablas de la ley. Pero porque parecían ley, porque si no las aprendía entonces lo rajaban. Pero ahora ¿qué? El computador o el teléfono, la calculadora. No hay que memorizar, porque no siempre va a tener a mano ¿qué? La palabra. Entonces, ¿cómo memorizar? Josué 1, 7 y 8. Josué capítulo 1, 7 y 8. Dice, estas palabras que yo te mando hoy, las tendrás consigo, las leerás todos los días de tu vida para que lo guardes y hagas conforme al que en él está escrito. Y habla acerca de meditar, dice, meditarás en ellas. Entonces, oír, leer, estudiar, memorizar y ¿qué? Meditar. Salmo 119, 11, memorizar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Salmo 119, 11. Y meditar, Josué 1, leamos el 7 y el 8. Se los recomiendo. Entonces ahí lo tienen. Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Cómo asirse de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a terminar con oración dándole gracias a Dios por permitirnos en esta mañana poder reflexionar en su palabra. Vamos a pedirle a nuestra hermana Jael que nos dirija en oración dándole gracias por la palabra estudiada. Oremos al Señor. Estamos aquí ante tu santa presencia, Señor, glorificándote, dándote gracias, Señor, y escudriñando tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy, te damos gracias, Señor, por la vida que nos da, por la salud, por ese regalo tan lindo que nos ha dado de la salvación, amén, Señor, porque todos te hemos recibido, Señor, como nuestro Señor y Salvador, y todos tratamos día a día de seguir tus santos caminos. Gracias, Señor, por el día de hoy, gracias, Señor, por el pastor y por todos los hermanos que estamos aquí, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra, la gloria y la alabanza, y te damos mucha gracia y te pedimos, Señor, que te quedes en nosotros, que nos llene de tu Santo Espíritu para poder entender, aplicar, meditar y dar ejemplo y testimonio de tu santa palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy, y te pedimos que nos llene tu Santo Espíritu para que lo entendamos y lo apliquemos en nuestro diario vivir. Te pedimos que esta semana sea una semana de paz, tranquilidad y muchas bendiciones, Señor. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.